Hola a todos y bienvenidos un día más a aulaginecología.com. Hoy vamos a hacer un resumen muy breve y muy sencillo de las hepatopatías del embarazo. En primer lugar, aclarar que vamos a distinguir entre las hepatopatías gestacionales, las que son propias del embarazo y que no aparecen fuera del mismo, y las enfermedades hepáticas que pueden aparecer fuera del embarazo, pero que da la casualidad de que coinciden temporalmente con un embarazo. Dentro de las hepatopatías propias del embarazo, es decir, que nunca aparecerían fuera del mismo, distinguimos 4 entidades principalmente. La más frecuente y la menos grave es la colestasis del embarazo, y las otras 3 son entidades que son muy difíciles de diferenciar, pero que en general son enfermedades muy graves y que suponen siempre la necesidad de finalizar la gestación. Y por otro lado, dentro de las enfermedades hepáticas que aparecen fuera del embarazo y que pueden coincidir con un embarazo, hablaremos sobre todo de las hepatopatías virales, de las hepatitis virales, tanto la A, la B y la C, de los hemangiomas y de la colelitiasis. En primer lugar, recordar que hay una serie de cambios fisiológicos durante el embarazo en el hígado. Durante el embarazo aumenta mucho, hasta un 50% el volumen plasmático, aumenta también un 50% el gasto cardíaco. Sin embargo, el volumen de sangre que llega al hígado se mantiene más o menos constante. Por lo tanto, el porcentaje de sangre que recibe el hígado es menor que fuera del embarazo. Esto va a provocar que disminuya bastante el aclaramiento de ciertos compuestos de metabolismo hepático. Y en general, sobre las modificaciones bioquímicas fisiológicas, bueno, lo que más se va a elevar normalmente es la fosfatasa alcalina, que se multiplica por 3 o por 4 durante el embarazo, y eso es normal. También se elevan normalmente tanto los triglicéridos como el colesterol. La albúmina por esta hemodilución suele disminuir entre un 20 y un 30%, y todo lo demás se mantiene normal. Las transaminasas se mantienen normales, la bilirrubina se mantiene normal y el tiempo de tromboplastina también se mantiene normal, o sea que la coagulación es normal. Ya hemos hablado en un vídeo aparte expresamente sobre la colestasis intrahepática del embarazo. Recordad que se caracteriza por la presencia de ese prurito palmoplantar de predominio vespertino que es muy característico, que piquen las palmas de las manos y las plantas de los pies, y que cursa con elevación de los ácidos biliares y muchas veces también con elevación de las transaminasas. Sabemos que aumenta un poquito el riesgo de muerte fetal intrauterina y también aumenta el riesgo de prematuridad. Y que solemos tratarlo con ácido ursodesoxicólico y que muchas veces tomamos la decisión de inducir el parto entre las semanas 36 y 38, un poquito dependiendo de cada guía. Las otras 3 hepatopatías propias del embarazo son entidades muy graves y que muchas veces son muy difíciles de distinguir una de otra. Tanto el hígado graso como el síndrome de HELP, como la hepatopatía de la preeclampsia, son muy difíciles de distinguir en la clínica práctica habitual. Pero por norma general, cuando en una paciente en el primer trimestre aparecen dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, que la paciente se empiece a encontrar mal, deberemos pedir siempre unas pruebas de función hepática, una función renal, un hemograma y unas pruebas de coagulación. Cuando vemos que estas pruebas empiezan a alterarse y que se puede poner en riesgo la vida de la paciente, hay que inducir el parto. Es razonable plantear un parto por vía vaginal si consideramos que el parto se va a producir en menos de 24 horas y que esto no va a comprometer la vida de la paciente. En cuanto al hígado graso, se produce por una infiltración microvascular de grasa dentro del hígado. Ocurre en una de cada 10.000 embarazadas, o sea, es una entidad bastante rara. Y para diagnosticarlo hay unos criterios clásicos que son los criterios de Swansea que nos pueden ayudar a tomar alguna decisión. La ecografía, el diagnóstico por imagen y también la resonancia magnética son poco sensibles en general y poco específicas, por lo tanto, en la práctica habitual casi no los usamos. Normalmente en estas pacientes se elevan mucho las transaminasas, se multiplican por 5 por 50, también se puede alterar la urea, la creatinina, se suele afectar la coagulación y la mortalidad materna ronda el 20% y la mortalidad fetal, dependiendo de las series, pero entre el 10 y el 50%. Y las madres se suelen morir por coagulación intravascular diseminada, por pancreatitis,
por fallo renal o por edema agudo de pulmón. No existe un tratamiento para el hígado graso y por lo tanto lo que tendremos que hacer es finalizar la gestación y dar medidas de soporte. En algunas pacientes puede llegar a ser necesario un trasplante hepático de urgencia. Y también informar a estas pacientes que han pasado un hígado graso que el riesgo de recurrencia en futuros embarazos ronda el 10 o el 20%. Ya lo hablaremos con más detenimiento en los trastornos hipertensivos del embarazo, pero la preeclampsia y los trastornos hipertensivos del embarazo pueden afectar con relativa frecuencia al hígado. Como en estas pacientes hay una afectación de la microvasculatura, se puede producir lo que llamamos una necrosis periportal, y estas lesiones pueden sangrar e incluso producir un hematoma hepático subcapsular. El síndrome de HELLP, aunque puede cursar sin hipertensión, lo solemos agrupar dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, porque tiene una fisiopatología similar. Recordad que las siglas HELP quieren decir hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. Por lo tanto, estos van a ser los criterios diagnósticos. Suele aparecer como un dolor en epigastrio o en flanco derecho y puede cursar con ictericia e hipoglucemia. Y para buscar esta hemólisis microangiopática típica del HELP, podemos buscar esquistocitos en sangre periférica y pedir determinaciones de la aptoglobina y de la LDH, que suelen estar aumentadas, y medir los niveles de bilirrubina, que también se suele aumentar. Y vamos a hablar ahora de las hepatopatías que pueden coincidir con el embarazo, pero que no son propias del embarazo. La hepatitis A es la hepatitis viral más leve y no suele modificar su curso en las pacientes embarazadas, no aumenta la gravedad de la hepatitis. En general no se asocia con aumento de riesgo fetal, con riesgo de malformaciones, salvo que aparezca en el tercer trimestre, que entonces sí que puede aumentar un poquito el riesgo de prematuridad. Y en cuanto a la lactancia, no está contraindicada. Se debe recomendar, como siempre, la lactancia materna. La hepatitis B cada vez la vemos menos porque la mayoría de la población joven ya está vacunada, pero en todas las embarazadas hacemos una determinación de antígeno de superficie, que lo que determina es una enfermedad hepática activa, tanto aguda como crónica. El riesgo de transmisión vertical, es decir, de transmisión de la madre al hijo, está entre un 10 y un 65% en función de la carga viral, en función del momento de la enfermedad y en función del momento del embarazo en el que nos encontremos. En la hepatitis B crónica, si hay un embarazo, el riesgo de transmisión al feto está entre un 10 y un 20%, pero aumenta mucho en aquellas mujeres que tienen un antígeno E de hepatitis B activo, porque este antígeno E lo que indica es actividad de la enfermedad y transmisibilidad de la enfermedad. Si una mujer se infecta de hepatitis B al principio del embarazo, el curso suele ser normal y lo que nos tiene que preocupar es si se infectan en la segunda mitad del embarazo. Si al final del embarazo la mujer tiene antígenos de superficie positivos, es decir, que tiene una enfermedad activa, tanto aguda como crónica, deberemos vacunar al recién nacido nada más nacer y administrar inmunoglobulinas antihepatitis B en las primeras 12 horas de vida. Si vamos a poder hacer esto, no está contraindicado el parto por vía vaginal, porque la cesárea no ha demostrado reducir el riesgo de transmisión vertical. Y lo mismo, si vamos a poder dar la vacuna y las inmunoglobulinas, no está contraindicada la lactancia materna. La hepatitis C causa el 20% de las hepatitis agudas durante el embarazo. Además, la hepatitis C tiene un riesgo de hasta el 90% de cronificarse, con secuelas que ya sabemos que pueden ser muy graves. El riesgo de transmisión vertical, sin embargo, es bastante bajito, ronda el 5 o el 10%. Sin embargo, este riesgo está más aumentado si la infección aguda se produce durante el tercer trimestre del embarazo o si la carga viral está muy elevada. Si esto ocurre, si hay una carga viral muy alta, sí que puede estar indicada una cesárea para evitar el riesgo de transmisión vertical. Y con respecto a la lactancia materna, lo mismo. Si la infección se ha producido al final del embarazo o si la carga viral es muy alta, sí que debemos recomendar a la madre no dar lactancia materna. Por el contrario, si la carga viral es más bajita y la infección ya lleva más tiempo, sí que se puede dar lactancia materna. Los
Hemangiomas son tumoraciones benignas relativamente frecuentes, pero que si son muy grandes, de más de 5 centímetros, tienen un riesgo relativamente alto de rotura. En los hemangiomas muy grandes se podría recomendar la cesárea para evitar este riesgo de que el hemangioma se rompa. Y por último, la colelitiasis, los cálculos biliares, están aumentados durante el embarazo, porque la progesterona disminuye la motilidad de la vesícula biliar y porque están aumentados en los ácidos biliares durante el embarazo. La clínica suele ser la misma que fuera del embarazo, un dolor fuerte en el flanco derecho, y el diagnóstico, igual que fuera del embarazo, se suele hacer por ecografía. Si esta paciente empieza con fiebre y leucocitosis, podemos sospechar que esta colelitiasis se esté complicando en una colecistitis. En ese caso, el tratamiento, igual que fuera del embarazo, suele ser con antibióticos. El tratamiento quirúrgico intentaremos evitarlo durante el embarazo por el riesgo de morbimortalidad tanto materna como fetal, aunque si fuera necesario se puede practicar sobre todo en la primera mitad del embarazo.